caso cerrado. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Y vamos a recibir al próximo caso con esta cita del escritor suizo Hermann Hesse, que dice: sin el animal que habita dentro de nosotros, somos ángeles castrados. ¿Qué pasa en los litigantes? Mire, él es un irresponsable y gracias a Dios que no tiene colmillos. Ella es una exagerada. Yo ni soy un vampiro, ni vivo en Transilvania, ni tengo complejos de Bakersfield. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. María, descríbeme quién es Damián, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi ex amante Damián porque él me dio un chupón en el cuello que casi me mata. A raíz de eso, yo traje fotos que la dejé con la producción. Usted puede ver las fotos. Sí, pero antes de ver la foto, déjame un momentico procesar lo que me acabas de decir. O sea, primero estás demandando a tu ex amante. Sí. ¿Y por qué le dices amante? Porque nosotros tuvimos una relación de tres meses. Él, yo le voy a contar cómo fueron las cosas. ¿Pero él es casado? Él es casado. Él ya entiendo, porque me dice que es amante. No, ya. Totalmente. Él me dijo que era casado, me dijo que su relación con su esposa había terminado. Nosotros nos conocimos en el gimnasio y bueno, ahí comenzó todo y él me decía que él tenía su vida por su lado, que a su mujer que no la quería ni ver y todo comenzó así. Yo llegó un punto que en los 3 meses que nosotros salimos era todo el tiempo eso, yo me fui enamorando de él, yo me enamoré de él en estos 3 meses y sinceramente yo no podía creer que por un chupón que esta persona me dio, que él lo que quería era matarme, fue impresionante. Pero tú estás hablando de esos chupones románticos que se da la gente cuando tienen... Sí, un jiqui, doctora, como quiera llamarlo. Ajá. Como quiera llamarlo. Bueno, pero... déjame ver la evidencia, señor director. Ave María Purísima. Ve, doctora, o sea, lo que le estoy diciendo, yo le voy a explicar cómo fue todo. Okay. Nosotros, bueno, estábamos íntimamente y... La cuestión fue que él siempre me decía que iba a dejar a su mujer, En un momento de la relación nosotros estábamos lo más bien y de repente el muy desgraciado se desaparece de llamarme todos los días, comenzó completamente desaparecido. ¿Cómo voy a desaparecer si yo estás loca? Yo me volví absolutamente nerviosa, loca. Yo no sabía qué pensar, doctora. Él me llamaba todo el tiempo y de repente... Paró. De repente paró. Entonces yo empecé a mandarle mensaje de texto, lo llamaba, él no me atendía el teléfono. Llegó un momento que yo agarré y le puse un mensaje y le dije que si no me contestaba el teléfono yo iba a ir a buscarlo a su casa. Y ahí, en ese mismo instante, me llamó, se apareció, vino para mi casa, me dijo que saliéramos, empezó todo, otra vez todo lo mismo. Doctora, yo no puedo creer que me haya enamorado de esta persona. Me dijo que no, que él a su mujer que la quería dejar. Y cuando estábamos ahí íntimamente, volvimos a estar íntimamente, yo decidí grabarlo, yo tengo un video de lo que pasó. Pero, ok, o sea, ¿y por qué decidiste grabarlo? Porque él nunca iba, él todo lo que me decía que iba a hablar con ella, que la iba a dejar, y nunca hacía nada, o sea, completamente se me desapareció. O sea, decidiste recopilar evidencia. Yo decidí... Por si él volvía a desconectarse contigo, tener algo con que... Yo lo que quería era decir la verdad y aclarar esta situación de una vez por todas. ¿Decirle la verdad a quién? ¿A la mujer? Claro. Claro, porque tú lo que querías era que él se separara de la mujer y estuviera contigo. O sea, pónganse en mi lugar. Yo estoy enamorada, estaba enamorada de él, tenía sentimientos. Claro. Y de repente yo nunca pensé que por culpa de un chupón iba a caer en Bueno, ¿y qué pasó con el chupón? Porque... Nosotros estábamos íntimamente y en un momento de la situación, yo imagínese, en un momento de placer, de excitación, en medio de la acción no me se di siente, cuenta. Pero después, al otro día, cuando me despierto, me veo en el espejo, me miro semejante hematoma y dije, no, me quise tapar, me puse aspirina, no había manera de taparme el cuello, es una vergüenza que no sabía dónde meterme. Voy a bajar la basura y cuando voy a tirar la basura me desmayé. Mis vecinos que me encontraron ahí tuvieron que llamar al 911.
terminé en el médico, que gracias a los médicos usted me ve ahora íntegramente parada acá. ¿Y qué te pasó? ¿Qué causó? Por Cuéntame. culpa del chupón que se formó, un clot, Un coágulo. un coágulo de sangre se me fue al cerebro y me produjo derrame cerebral y a raíz de eso me dio parálisis la mitad de la cara. Doctora, yo lo vengo a demandar porque estuve 6 meses dentro de mi casa con psicólogo, con médico, porque no podía, doctora, Pero no podía... ¿por cuánto estás demandándolo? Por $30.000. $30.000, que incluye gastos médicos. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Con su permiso se Sí, lo voy a alcanzar. a ver. Esto es evidencia del médico. Ok, doctora. perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ok, y ahora, señor director, después que yo mire esta, a ver, el paciente tiene daño severo al cuello y a la arteria carotides. La herida causó trauma que le rompió un vaso sanguíneo, causando un coágulo que se formó y que le subió al cerebro, causando un derrame. Veamos la evidencia, señor director. Conocete para acá, ven. Ven. Ay, no, papi, no, así no. No, por favor, no me dejes No marcas. moleste aquí en el cuello. No me dejes marcas, por favor, te lo voy a pido. filmarte el video. Yo soy experto haciendo eso. No, papi, así. Tú verás qué rico, te va a gustar, ven. Ay, no. Ok. Doctora, para que usted se dé una idea, yo trabajo de asistente en una oficina dental. Imagínese, yo nunca me imaginé que me iba a pasar esto. Yo no puedo estar extrayendo ahí saliva delante del médico, delante del paciente con semejante hematoma acá. Yo perdí mi trabajo, tuve que solventarme a mí misma usando mi propio dinero. Okay. Yo lo que quiero es que él como hombre reconozca y se haga cargo de mis gastos. Muy bien, perfecto. Ok, ¿cómo respondes, Damián? Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Bueno, primeramente necesito una orden de alejamiento porque esta mujer está loca. Me persigue todo el día, me manda mensajes de texto todo el día, se me aparece en mi casa. ¿Le dijiste alguna vez que tu matrimonio estaba desbaratado, que realmente te ibas a separar de tu esposa? Sí, es verdad que se lo dije, pero solo porque me interesaba echar un con ella, 2 o 3 meses. Ella fue la que se hizo la idea, quería ser mi novia, mi mujer, se hizo una historia en su cabeza que no sé dónde la sacó. Bueno, dime algo. ¿Alguna vez, nunca antes te había pasado algo así que No, a mí un nunca. chupón Yo te en mi causara tal... adolescencia, mamá, he hecho de todo. Y a mí nunca me han mandado a un hospital. Ni yo mandaba a nadie para el hospital. Es el primer caso, yo no entiendo eso. Pues Pues no ahora es- me está chantajeando con mi mujer, que va a ir a mi casa. Claro que tengo que responderle el mensaje, se va a aparecer en mi casa. Doctor, él lo Ah, que o quería sea, que era tú no matarme fuiste con a eso. verla porque te gustaba y querías tener sexo, No, a mí lo que me ni interesaba nada era de echar eso. un con Fuiste ella, allí ella es la que está internada. a causar que ella no le dijera nada a tu mujer. Exacto. O sea, que ella está diciendo que tú la querías matar hasta cierto punto, tú la querías La desaparecer. voy a matar con un chupón, ni que yo fuera un vampiro. Bueno, pero pudo haberla matado. Déjame contarte que no es, Yo ella no no es el creo, único yo no caso. creo que yo lo ocasioné eso que tiene en el cuello. Perdóname, Yo pero ella no creo es que el fue. único caso donde esto ha ocurrido. Hace poco salió en las noticias un chico de 17 años en México, quien falleció a causa de un chupón. Tenía una relación con una muchacha mayor que él, se encontraron, ella le hizo el chupón, le causó un coágulo, a él no hubo salvación, murió. Y hay otro caso también en Inglaterra. O sea que esto es un conocimiento que tenemos. Y bueno, la voz de los viejos que siempre decían, eso es una cochinada, pero la cochinada tenía una base en algo, en la realidad, en la ciencia. Entonces, ¿tú sabías esto o esto es algo desconocido para ti? No lo sabía que podía ocasionar eso. Vamos a pasar al primer testigo de la demandante. ¿Pero esto qué cosa hay? Vamos, creo que con ¿Qué haces aquí una ahora? mujer. ¿Y de testigo de ella? Esto es un complot. Haciendo justicia. No, haciendo justicia no, esto es un complot. Buenas tardes, ¿tu nombre Buenas cuál tardes. es? ¿Esto dónde tú has doctora. llegado? ¿Tu nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Lucía. Y ya veo que conoces al demandado. Sí, bastante bien. Yo soy la ex esposa de Damián. Ex esposa no, tú eres mi esposa. Nosotros tenemos un trámite de divorcio. Ok, So, pues estamos casados todavía. ya me considero tu ex esposa y vengo aquí como testigo de la demandante. ¿Por qué? Como María. Vengo porque nosotros antes de casarnos hicimos un acuerdo prenupcial donde fijamos como en una de las cláusulas que el que infringiera en infidelidad se quedaría sin un centavo. Sin Ahí un está solo el complot, centavo. ¿no? ¿Quién te hace dinero a las dos? Además, que aquí cuando nos casamos, aquí el dinero soy yo. De manera que en todo este caso yo pienso y considero que todo el daño que él le ha hecho
a María, es intencional, procurando borrar las ¿De qué tú evidencias. estás hablando? Oye, ¿qué tú me estás sugiriendo? Que él intentó matarla a ella. Intenté matar. Con un chupón. Con un La chupón. trató de matar con un Un chupón chupón, un para vampiro, eliminarla un vampiro. del panorama y que luego el Ah, yo divorcio vivo en entre... Transilvania, yo vivo en ¡Cállate, Transilvania. niño, cállate! Para que entonces el divorcio de ustedes no hubiera evidencia de la infidelidad De la de él. infidelidad. Ah, ok. ¿Él te ha hecho chupones a ti? No se deja. Cantidad, No se deja. cantidad, no mientas. ¿Dónde? En el corazón, ¿no? No mientas. Y nunca- Solamente No, que una le nalga, he ¿por dónde prohibido lo que dice me los una haga del pecho hacia arriba, no me en el deja. área del ok. cuello. O Le he sea, prohibido. en pero lugares que él no es- se vean. Él es adicto. A los chupones. A mí me gusta. Él es Ok. fanático a los chupones. Soy fanático de chupón. Pasemos al próximo testigo, por favor. Levante la mano la gente del público que sabía que los chupones podían producir algo así. ¿Alguien sabía? Roberto, ¿tú sabías esto? Oye, tú estás bien informado. ¿Y esto qué cosa es que hace este quiebro? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Su nombre? Roberto. Roberto. Ok, Roberto, ¿tú quién eres? Yo soy el ex amante de... Ah, sí, no me digas. Ahora también. Está confabulado todo el mundo me quiere sacar dinero. ¿Quién Y lamentablemente he tenido el mismo algún otro problema. O sea que el demandado es bisexual. Sí, Esto señor. de cosa es ahora, cabrón. Ay, ¿tú lo sabías Vamos a ver también? qué va a terminar esto No, ahora. yo me enteré por ella. Ah, te enteraste Vamos a por ver qué va a ella. terminar esto, porque no sé. Están No, esto va confabulados a para sacarme terminar dinero. feo, de verdad. Están confabulados para sacarme Ay. dinero. ¿Qué has venido a decir, Roberto? Yo he estado internado también por lo mismo, por el mismo problema que tiene la señorita. Me dejó un chupón acá hace un tiempo atrás. Él tiene una obsesión con eso. A él me dijo que tenía problemas con su pareja, que le hiciera un chupón porque quería darle celo. Yo le dije, yo soy experto en dar chupones. Lo hace por Ven maldad. acá, yo le Es di una chupón maldad en que el tiene, cuello. es una obsesión. Ya, eso fue todo. Caramba. Yo le dije, yo soy experto en dar chupones. Ven que te voy a dar un chupón y le das celo a tu pareja. Yo no tengo nada que ver con él. Así. Ok, perfecto. Vamos a problema, invitar a la dice sala problema. a la doctora Farideh Ramos y al abogado Ángel Leal. Vamos a discutir dos aspectos. Primero, el médico y realmente si esto se puede producir intencionalmente, si un chupón intencionado siempre causa un coágulo o hay personas más propensas o no, y cuáles son las consecuencias. Y con el doctor Leal vamos a discutir realmente la probabilidad de que esto se convierta en un caso donde las personas puedan ser cargadas con un delito o civilmente causadas a pagar dinero porque tengan conocimiento de que esto pueda ocurrir y lo hagan intencionalmente. Vamos a ver. Doctora, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, hablemos de esto. Ha habido casos, salió hace poco en la noticia, el chico de 17 años en México que murió por un chupón. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando hay injurias a nivel del cuello, puede ser a nivel anterior o lateral o posterior, obviamente hay diferentes vasos. Cuando está, digamos, en la parte lateral, son las carótidas, que es lo que estaba diagnosticando el doctor, y la injuria de por sí no siempre va a producir un coágulo que va a precipitar a un stroke, a un derrame cerebral. Ciertos pacientes hay predisposiciones, digamos, de los vasos, y son vasos muy débiles, entonces son condiciones que se llaman del tejido conectivo, que pueden producir o predisponer a esa persona a que ese tipo de injuria, de daño, haga que se produzca lo que se llama un pseudoaneurisma. Ok. Entonces, ese Oh, pseudoaneurisma, ok. Se un le coágulo, revienta y y se le- entonces, exacto. Hace que ya sabemos que el cuello es la parte más peligrosa para los chupones. Así que los Dráculas del mundo ya saben. No hagan esto porque eso puede causar una desgracia. Ahora hablemos de la parte legal. Es muy interesante, pero no hay precedentes en esto. Estoy segura que no lo hay, sin haberlo ni buscado. Así es, doctora. No lo hay. Dos teorías a nivel de responsabilidad civil: asalto o agresión física o negligencia. Ya asalto sería el tocar o agredir a alguien de forma ofensiva o dañina sin el consentimiento de la persona. Ese es el elemento Que aquí no problemático. pasó, aquí había consentimiento. Exactamente. Hubo una advertencia, porque en las Sí. imágenes ella claramente le Sí. dice, ay no, se papi, nota que que me no quería. duele. Sí, ay, Y no me él duele, le el cuello, sí. responde, Sí. no te preocupes, mami, yo soy un experto Y en es la verdad que soy un materia. experto. Así es. Y es verdad que soy un Y experto ahí es haciendo donde chupones. Pero, doctora, entra yo le el dije que tema no de quería. hasta Sí, qué no punto quería, puede quería. proceder. También hay un posible tema de negligencia. Si él no utiliza el cuidado debido, pudiera proceder una demanda por negligencia civil también. Porque si él actuó,
Si actuó intencionalmente, tiene que ser agresión física. Sí, Si pero actuó- él actuó intencionalmente en que quería hacerle el chupón, pero no Exactamente. un chupón que le causara un coágulo que le Así hiciera es. un derrame. Exactamente. Así es. Era O solo sea, chupar. Sin embargo, con la intención de marcarla. Y ella, sí. y ella le explica claramente que no no quiere que le deje marca por los motivos que haya tenido. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, me queda claro que la teoría legal, yo no creo que estos casos lleguen, no sé nunca si llegarán a los juicios, a las cortes, pero de que el ser humano no va a parar, pues no va a parar, porque llevamos esa bestia por dentro y es parte de la actividad sexual. Pero tenemos que tener conciencia de las consecuencias de este acto. Pueden ser sumamente peligrosas. Y yo creo que si todos nos educamos un poco y hacemos conciencia, el próximo chupón que propiciemos o nos propicien, pues lo vamos a medir y no nos vamos a dejar perder en la ilusión de la pasión y el momento. Vamos a decir, cuidado, suavecito, porque y si me pasa algo malo, entonces no se vale. Y esa es la parte importante de todo esto. Y para hacerlo con énfasis y en vista de los hechos de este caso en particular y la actuación de este hombre que es tan cínica y tan sádica, haciéndose el machote como si el Pero si ella machote quiere que le fuera haga un chupón, yo se el lo gran hago. personaje Pero imagínese, Ahora, porque tengo que ser de civilizado, la si ella quiere que le haga un chupón, yo se lo hago. sociedad, de la sociedad y la vergüenza que tuve que civilización. pasar. Le concedo la demanda, $30,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.